¿De quién es la responsabilidad? Bueno, del director del cuerpo de policía, del gobernador o del alcalde y también del sistema de administración de justicia. Por eso, cada vez que hay una denuncia, cada vez que hay una alerta sobre un oficial de policía incurso en algún tipo de red delictiva o algún delito particular, hay que ponerle muchísima atención y ahí es donde hay que poner una mano, digamos, firme y hacer el ejercicio, digamos, tener ejercicio de la autoridad democrática para tener el control interno de los cuerpos de policía. De lo contrario, si nosotros no tenemos una policía sana, es imposible tampoco garantizar seguridad. Le propongo que pasemos del diagnóstico a las acciones. El último anuncio tiene que ver con esta misión A Toda Vida Venezuela, que es un plan nacional contra la criminalidad, le podemos llamar así. Me gustaría preguntarle cuál es la diferencia, a partir de esa evolución legal de la que usted hablaba, de este programa en particular con otros esfuerzos en materia de seguridad que se han hecho en estos 14 años de gobierno. Sí, en estos 14 años se han hecho planes de seguridad. Este no es un plan. Esto es una política. Tampoco es una política del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, del Ministerio del Interior. Es una política de Estado, dirigida por el jefe de Estado. En realidad la lanzó el presidente de la República en junio del año pasado y la lanza con el propósito de aglutinar al Poder Judicial, al Poder Moral, al Poder Ejecutivo, en torno al tema de la violencia y especialmente en torno al tema de la criminalidad. Esta gran misión tiene 6 grandes aristas o vértices. La arista de la prevención, y ahí todo digamos, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional y el Ejecutivo Municipal, porque hay competencias concurrentes. Entonces ahí, digamos, se conjuga las fuerzas ejecutivas para lograr atender a los jóvenes básicamente que están entre 15 y 28 años de edad, porque son los que están muriendo y los que están matando. Entonces, un conjunto de acciones articuladas para lograr prevenir el delito. Y luego hay un vértice dedicado a los temas de los órganos de seguridad, por supuesto, porque hay que continuar con una política de saneamiento, una política de organización, una política de potencialización y recuperar la autoritas, digamos, de la policía. Hay un vértice dedicado al sistema de administración de justicia, que no es del Ejecutivo, es del Poder Judicial y del Poder Moral, en el sentido de que ahí la propuesta que hizo el presidente Chávez es lograr la municipalización de la justicia y que en cada municipio haya una suerte de casas de la justicia penal, donde confluya la fiscalía, los tribunales y la defensa pública, de manera articulada, de modo que los casos menores a 8 años de presidio pueden ser tratados de manera mucho más acelerada. Pero además no solamente eso, sino los centros de mediación y convivencia, que son centros dedicados exclusivamente a la resolución de las faltas, porque muchas veces hay problemas entre los vecinos, el ruido de la calle, los carros mal estacionados, sí, asuntos de convivencia. Asuntos de inconvivencias o de convivencia que pueden ser resueltos con la Defensoría del Pueblo, con el Instituto de la Mujer, con el Instituto de los Chamos. O sea, la idea es centros de resolución de conflicto o de mediación y convivencia en cada municipio, de modo tal que también favorezca el desarrollo de la resolución de conflictos menores que luego no escalen, pues. Ese sería el tercer vértice. Tengo que hacer una pausa, nos quedamos en el tercer vértice y vamos a regresar para seguir explicando esta estrategia integral, misión A Toda Vida Venezuela, y le voy a preguntar, dado que ya vienen las elecciones, cuál es la diferencia de este enfoque que propone el gobierno bolivariano con lo que propondría, o al menos propuso la oposición en la última elección. Regresamos en este cruce de palabras, está usted en la señal de Telesur. Soraya El Ashkar, ella es rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en este cruce de palabras edición Venezuela. Hablábamos de esta misión A Toda Vida Venezuela, que es el programa global, como usted lo describe, para atacar las diferentes causas de este problema multifactorial. Habíamos hablado de las 3 primeras aristas, son 6. Primero el tema de las policías, segundo primero el tema de la prevención, luego las policías y luego la justicia y la forma de administrarla. ¿Qué más enfoques, cómo se define esta estrategia? 3
tres asuntos más, uno vinculado al sistema penitenciario, es un vértice importantísimo de la gran misión, en el sentido de que la humanización, el tratamiento, el control, la gobernabilidad sobre el sistema penitenciario. El siguiente es un tema vinculado a la atención a las víctimas para que no sean revictimizadas, porque una víctima que no es atendida debidamente, que no siente la protección del Estado, que no encuentra justicia pronta, es potencial vengador, digamos, ¿no? Entonces, para no reproducir la violencia es necesario la atención a las víctimas. Y finalmente, la producción de conocimiento. El presidente Chávez siempre nos decía y nos recordaba más estadística, más matemática, más ciencia, más inteligencia, menos fuerza. Y la propuesta del diseño de una universidad como esta, que es una universidad dedicada no solamente a la formación de policías, ella forma investigadores penales, forma bomberos, protección civil, forma custodios penitenciarios y también forma policías, pero además está dedicada a la producción de conocimiento. Ninguna política pública decente puede ser acertada si no se diseña sobre la base de la ciencia, sobre la base de la producción de información. Y eso el presidente Chávez lo tenía muy claro y por eso nos dio, digamos, la orientación de la creación de la universidad en estas dos dimensiones. Por una parte la formación y por otra parte la producción del conocimiento científico para el diseño de la política pública en materia de seguridad, bien sea local, regional o nacional. De acuerdo, dice más inteligencia, menos fuerza. ¿Cómo contrasta eso? Se lo preguntaba antes de la pausa, con el enfoque que presenta o propone la oposición política en Venezuela. Al menos en la última elección el candidato Capriles presentó un plan que tenía una serie digamos, de lineamientos y que tienen que ver justamente con la seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que propone el gobierno bolivariano y lo que propone la oposición en materia policial, en materia de seguridad? Mira, la derecha en general siempre ha propuesto, y lo recoge el candidato también de la oposición. Su plan se llamaba Seguridad para Todos. Sí, la derecha siempre ha propuesto más policía, más cárceles y mano dura. ¿Qué es lo que estamos diciendo que... ¿Por qué se diferencia? Nosotros decimos que la política del gobierno bolivariano es una política socialista, que además es chavista y antiimperialista. A nosotros a todos nos han hecho creer que nosotros no tenemos la capacidad para garantizar seguridad y por lo tanto necesitamos asesorías externas y formación, digamos, imperial para lograr tener a todos nuestros policías y a nuestra Fuerza Armada, digamos, bien formada o equipada. Nosotros hemos dicho, esta política es una política nacional, hecha en Venezuela, hecha por venezolanos y ajustada además a las necesidades locales. Y además con toda la capacidad y todas las potencialidades, digamos, que se han ido construyendo en el país. Pero además nosotros estamos diciendo, digamos, por la diferencia, que la política del gobierno bolivariano es esencialmente una política que pone al ser humano en el centro de la política. Si pones al ser humano en el centro de la política, entonces lo más importante son las políticas de prevención. Pero sabes además que eso se hace de manera articulada, que tienes que resolver un conjunto de asuntos sociales, que tienes que colocar un conjunto de escenarios para trabajar además lo que el presidente Maduro ha dicho, un esquema transversalizado de valores para lograr pasar de una cultura del consumo, del tener, del prestigio, a una cultura del ser y una cultura donde el ser humano sea lo más importante. Prevención versus represión. Me gustaría preguntarle sobre esta universidad que usted dirige. Entiendo que el presidente Chávez no pudo verla inaugurada, la sede, usted lo lamenta, pero platíquenos qué es lo que se hace ahí. Bueno, la Universidad de la Seguridad es una universidad que en este momento ya tiene 9 sedes. El presidente Chávez nos dio los recursos para levantar unas sedes modernas, unas sedes además con toda la capacidad tecnológica para la formación de los oficiales, no solamente de policía, sino de la investigación penal. Nuestra sede principal está en Catia, además es un sector popular. Es un sector, digamos, que se levantó desde la colonia, se viene levantando como un sector de resistencia contra el poder imperial en aquel momento, contra los españoles, y cada vez que hay algún intento, digamos, de contrarrevolucionario, Catia se sigue levantando. Sí. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos que el presidente haya decidido que Catia es el lugar para levantar la universidad. Además, sabes que se levanta
en un lugar que fue antiguamente el retén, que le llamaban el retén de Katia, un centro penitenciario del horror. Ahí se vivieron las peores torturas, las peores ejecuciones. Y ahí donde antes hubo un centro penitenciario, ahora hay un centro para la formación y la vida. Una transmutación, digamos. Así es, y entonces la verdad es que yo lamento mucho que nuestro comandante supremo de la revolución no haya podido ver su obra, ¿no? ¿Fue su sueño? Fue su sueño y él nos dio la orientación prácticamente de cómo tenía que ser configurada. Pronto la vamos a inaugurar con el presidente Maduro y bueno, ahí se forman, repito, no solamente policías, no solamente la Policía Nacional, está a la disposición de las policías municipales, las policías estadales, se forman los bomberos, se van a formar la gente de protección civil, los investigadores penales y también los custodios penitenciarios. Por lo que entiendo, se les da instrucción en materia de derechos humanos, de cómo causar el menos daño en las detenciones, pero también algo muy importante, es una disciplina policial no militar. Es así, es una policía civil, tiene el eje transversal es básicamente derechos humanos y también resolución y mediación, resolución de conflictos y mediación de conflictos. Porque es muy importante que se entienda que la policía, el 90% de la acción policial en la vida cotidiana es diálogo, es mediación, pero también reciben uso progresivo y diferenciado de la fuerza, porque en la medida que aumenta el nivel de resistencia del ciudadano, el policía va aumentando también su nivel de fuerza y también reciben uso de fuerza potencialmente mortal. Es decir, si tiene que accionar su arma de fuego para defender su vida o defender la vida del tercero, también está facultado para hacerlo, pero digamos ajustado a las necesidades y apegado a la ley, siempre apegado a la ley. Las armas de la policía nunca deben ser usadas para atentar contra su pueblo. La policía tiene que dejar de ser, como diría Eduardo Galeano. El presidente Chávez era muy enfático en ese punto, en que no se apuntaran las armas al pueblo. Así es, y de hecho, te iba a decir que, como diría Galeano, ¿no? Eduardo Galeano dice, la policía tiene que dejar de ser la maldición para su pueblo, y no puede ser la maldición de quien no pueda pagarla, y la policía tiene que transformarse en una institución esencialmente humanitaria, es una institución que está para la protección de la vida. Y si tiene que usar la fuerza, la puede usar, está facultado para hacerlo, pero siempre ajustado al Estado de Derecho y a las normas que establece la Constitución. No puede pasar por encima de ellas. Se me acaba el tiempo, pero hay un tema que es básico, sobre todo teniendo la oportunidad de conversar con usted, que es la ley de desarme. Usted ha venido haciendo llamados a la Asamblea Nacional para que se apruebe la ley de desarme. ¿Qué le dice? Ya nos dijeron que la iban a aprobar, así que yo me siento muy satisfecha. El sábado tuvimos un encuentro en el estado de Aragua con el presidente de la República y con el presidente de la Asamblea Nacional. Tuve la posibilidad de hacer el llamado y el presidente de la Asamblea Nacional prometió que en los próximos días seguramente se aprueba. No es solamente la ley de desarme, es una ley que también promueve el control de las armas de fuego, el control de las municiones, que tiene que estar en manos del Estado. Eso no puede ser comercializado, o sea, nosotros no podemos seguir pensando que las armerías son buenas, o sea, eso no tiene ningún sentido. Si nosotros dejamos las armas regadas, simplemente lo que estamos haciendo es favoreciendo la violencia. El 90% de los homicidios en el país se cometen por armas de fuego, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de recogerlas. Bueno, parte de eso es el llamado que hacemos y estoy segura que de un momento a otro, más temprano que tarde, se va a aprobar. Pregunta final, bueno, con estos esfuerzos que están haciendo, la misión a toda vida de Venezuela, el tema de la universidad, el tema también del movimiento por la paz que lanzó el presidente Maduro el fin de semana, él decía que iba a haber un día en el que los venezolanos iban a tumbar las rejas de su casa. ¿Es su convicción también, brevemente? Mi convicción es que podemos disminuir los niveles de violencia si logramos articular todos los vértices de la gran misión, si logramos superar el viejo paradigma de la seguridad, concentrando toda la acción en la policía. Si logramos generar el esfuerzo necesario entre el poder municipal, estatal y el poder nacional, entre todos los poderes, para articular una política que esté centrada en el ser humano y cuyo eje central sea el respeto por los derechos fundamentales. Y estoy completamente convencida
que este gobierno, el gobierno del comandante Chávez, además el legado del comandante Chávez, es un gobierno comprometido con la defensa del ser humano, comprometido con la defensa de los derechos fundamentales y comprometido esencialmente con la existencia permanente, sana de la humanidad. Soraya El Ascar, gracias por estar con nosotros, gracias por haber estado en el estudio de Telesur, un placer.